Perfecto. Y vamos a grabar esta sesión donde vamos a explicar la metodología. Voy a poner aquí el pin para que sea yo el que esté mostrando esta información acerca de un análisis de datos que vamos a hacer con la información que tenemos aquí en nuestros apuntes. Voy a compartir pantalla. ¿Me permiten compartir pantalla? Aquí está. Y en esta pantalla, aquí tenemos una serie de apuntes que yo, miren, de manera un poquito personalizada, al rato voy a crear un grupo para ustedes tres y yo ya les voy a indicar en dónde se van a dar de alta para que tengan acceso a toda esta información. Ahorita vamos a trabajar con una información que está en el documento. Ya vimos un poquito de la historia de los pavimentos acá en México y ahorita lo que vamos a hacer es trabajar con una tabla de datos acerca de cómo está la situación carretera aquí en nuestro país. Y es esta tablita que tenemos acá. Bueno, entonces, en esta tablita se presenta una situación hasta el año 2011, del año 2000 al año 2011, de cómo estaba la red carretera de nuestro país, México. En este caso se menciona cuántos kilómetros teníamos de red, cuántos kilómetros tenía el sistema pavimentado, cuántos kilómetros de ese sistema correspondían al sistema principal, a menos de 4 carriles o 4 carriles y más. Y luego se mencionaba en la parte de abajo carreteras no pavimentadas. ¿Cuántos kilómetros teníamos? Bueno, el chiste de hacer un análisis de datos es cuando tenemos información histórica y queremos conocer pronósticos de cómo se comportaría nuestra situación actual carretera para el año 2002, donde todavía no salen las estadísticas, pues nosotros buscamos la tendencia a través de un método de ajuste de curvas. El método que vamos a utilizar acá se llama mínimos cuadrados. Entonces, utilizando la técnica ya sea de línea, de recta de mínimos cuadrados o de parábola de mínimos cuadrados, según la tendencia de los datos, vamos a hacer ese trabajo de estimación. Ahora, en este documento, bueno, no en este documento, perdón, principalmente en donde está el trabajo en clase, yo comento que hacemos, ay, perdón, aquí estoy, ya lo cierro, ahí está. Aquí en el grupo donde tenemos los apuntes, yo comento la técnica de mínimos cuadrados con dos ejemplos. Primero, ahí está, un documento, si lo están observando, jóvenes, un documento donde aparece la explicación de la técnica matemática con un ejercicio. Un ejercicio que nosotros desarrollamos totalmente en la hoja de cálculo MATCAT, que es la que vamos a utilizar. Y también vemos ahí la metodología para la parábola de mínimos cuadrados, en caso de que la tendencia se presentara de esa manera. Vamos a ver ahorita la primera, que es la recta, para lo cual, en este caso, nosotros hacemos un trabajo sobre una información que obtuvimos de una base de datos que está alojada en la estadística del transporte de América del Norte, una página que se liga a la página de la Secretaría donde obtenemos esa información estadística. Y del año 1990 hasta el año 2015 tenemos la información de cómo está la situación de la red carretera en una tablita que se obtiene de un archivo de Excel. Bueno, si nosotros hacemos el análisis estadístico usando recta de mínimos cuadrados para los kilómetros pavimentados de los años 1990 hasta el año 2020, que también la obtuvimos como información de unas páginas de referencia de la Secretaría, entonces aquí tenemos nosotros el comportamiento de los datos. Pueden observar que la tendencia de los datos se ajusta a una recta, ¿sí? Obviamente por aquí hay algunos brincos, porque obviamente no tengo datos históricos de estos años, pero veo la tendencia. Con eso, yo puedo hacer mi ajuste por el método de mínimos cuadrados utilizando estas variables para calcular la suma de la variable X que corresponde a la suma de la variable año, la suma de la variable Y que corresponde a la suma de los kilómetros pavimentados, la suma de X al cuadrado que corresponde al año al cuadrado y la suma del producto XY que corresponde a año por pavimentación, me da estos valores. Esto yo lo represento en un sistema matricial que tiene esta forma
Y ese sistema matricial, al resolverlo con la inversa de la matriz, me da estos coeficientes. Estos coeficientes los llevo a la ecuación de la recta de mínimos cuadrados y tengo ya mi ecuación de ajuste. Dicha ecuación, cuando se grafica, toma este comportamiento. Es una línea recta que está a las distancias mínimas cuadradas de cada uno de los puntos que se tenían observados. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues para hacer una estimación. Para el año 2024, por ejemplo, cuando termina el sexenio de nuestro actual presidente, nosotros deberíamos tener una estimación aproximada de 184,000 kilómetros pavimentados, ¿sí? No conozco yo exactamente cómo va la tendencia. Según el año 2020, nos decían que más o menos andábamos en 160 y tantos, a ver, permítame, 2020, 175,000 kilómetros aproximados. Entonces, esto sirve para hacer este tipo de análisis y empezar a ver tendencias del comportamiento de los datos, ¿sí? Con esto, nosotros lo que aprendemos es que el modelo me ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo formo parte de la Secretaría de Comunicaciones en un puesto de dirección, y a mí me encargan saber cuántos kilómetros tendría yo que pavimentar para llegar a una meta. Por ejemplo, vamos a pensar que nos digan, en el año 2023, nuestra meta es llegar a 190,000 kilómetros, pues yo tendría que hacer una estimación, bueno, ¿cuántos tengo en el 2024, no? El 2022, perdón. Entonces, hago mi estimación porque todavía no he cerrado y digo, bueno, tengo 175,000. Entonces, para el año tal, yo necesito, para cubrir ese objetivo, pues necesito pavimentar por lo menos 20,000 kilómetros. Y entonces ya armo un proyecto a nivel nacional de eso. Entonces, normalmente este tipo de herramientas, pues se utilizan cuando buscamos la toma de decisiones acertadas, pero con información numérica real. Esta información es real y entonces con esto tenemos un ejercicio de cómo se hizo este análisis. Ahora, voy a regresar otra vez a los apuntes para que hagamos el ejercicio sobre esta información. Ya, repito, ya parte de lo que está aquí, de esta información, está en la tabla completa que les acabo de mostrar. Pero ahorita vamos a pensar que me interesa el aspecto que se llama menos de 4 carriles, ¿sí? Y entonces yo quiero hacer mi análisis nada más para esta información de menos de 4 carriles, para que así yo pueda hacer mi estimación al año 2022 de cuántos kilómetros tengo para carreteras de menos de 4 carriles. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a hacer el análisis y voy a explicarlo. No sé, primero me gustaría explicarlo en el pizarrón y luego ya lo explico en la computadora. Entonces, detengo. Estamos viendo. Sharon Maldonado, ¿ya estás por acá? Buenas tardes, ingeniero, sí, Buenas tardes. señor. Sí, gracias. ¿Puedes activar tantito tu cámara para que te conozcamos? Sí, señor, claro. Muy bien, ¿Me Sharon. puede ver? Ya te veo, tantitito. Voy a mostrarte aquí en la pantalla porque no veo. ¿Puedes mostrar nuevamente tu... Muy bien, Sharon. Bueno, pues Sí, señor, bienvenida a mucho gusto. la materia de pavimentos. Ya nada más quisiera preguntarles, ¿están ubicadas en la institución o están en su casa? ¿Dónde están? No, en estos momentos acaba de llegar a mi casa, ingeniero. Ah, muy bien, estás en tu casa. Bueno, ya hace un rato se Sí, presentó señor. Andrés y Giselle. Bueno, Ah, listo, sí, señor. antes de, permíteme, voy a hacer una pausa en la grabación. Grabación. Muy bien. Miren, aquí en el pizarrón vamos a explicar cómo se hace esto del ajuste de mínimos cuadrados para que con la información que ya tenemos de esa base de datos hagamos nuestro ajuste y nuestro análisis. Muy bien. Entonces, normalmente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una tablita referenciada a XY, en donde tenemos un dato X1, un Y1, un dato X2, un Y2, etcétera, etcétera, hasta un dato X, YN y su correspondiente YN, cuando nosotros hacemos la representación en el plano cartesiano, ¿sí se está observando bien en el pizarrón, jóvenes? O díganme con confianza, ¿eh? Luego me fallan los marcadores. Pues, ingeniero, sí se ve, pero no completamente claro. Ok, vamos a ver un poquito el pizarrón.
Ahí está. No sé si ya se aprecia un poquito mejor. Bueno, entonces les decía, tenemos una tabla de datos referenciada a dos variables x, y. Esta tablita de datos tiene sus correspondientes puntos, x1, y1, x2, y2, etcétera, hasta el xn, y. Que cuando estos datos se representan en un plano cartesiano, ¿sí? Esta representación me va a dar aquí algunos puntos que representan este comportamiento. Vamos a pensar que es este. Si estos datos llevan un comportamiento, a lo mejor creciente o decreciente, pero que se puede observar que llevan una tendencia lineal, entonces lo que nos conviene es hacer un ajuste por medio de una recta que me permita hacer la estimación a futuro. Entonces, esta recta se llama recta de mínimos cuadrados. Esta recta de mínimos cuadrados tiene una ecuación. Normalmente nosotros decimos la ecuación de la recta está dada por y de x igual a sub 0 más a1x. Esta ecuación representa el ajuste. Para eso nosotros tenemos que resolver a0 y a1 del siguiente sistema. Entonces nosotros tenemos n veces a0 más la suma de x por A0 igual a la suma de Y, y por este lado tenemos la suma de X, es A1, perdón, por A0 más la suma de X cuadrada por A1 igual a la suma de X, Y. Cuando nosotros resolvemos ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces ya encontramos la ecuación de ajuste. Y esa ecuación de ajuste, cuando la representamos incluso con estos datos, se ajusta a las distancias mínimas cuadradas que tiene cada uno de los puntos. Eso lo estableció Gauss. Y ese modelo le funcionó para hacer pronósticos de planetas, todo eso. Entonces, en este modelo, lo que nosotros queremos, ya que estamos partiendo de un año inicial, por ejemplo, el año Y1 igual a 1900, por ejemplo, 1990, y el año YN, por ejemplo, 2010, y queremos hacer un pronóstico para el año 2015 o 2020 o el año que sea futuro, entonces la recta me sirve porque ya lleva una tendencia y con eso yo ya puedo hacer mi estimación. Bueno, si por alguna razón los puntos de ajuste no fueran lineales, entonces recurrimos a una ecuación de ajuste. Por ejemplo, vamos a pensar, voy a ponerlo acá en pequeñito, vamos a pensar que estos puntos que están aquí tuvieran una representación de este tipo. ¿Sí? Entonces, el comportamiento más adecuado para esto, pues sería a lo mejor una curva de grado 2. Y entonces hacemos un ajuste con una parábola y listo, ya tenemos la ecuación. Nada más que para la ecuación de la parábola, la ecuación que rige sería y de x igual a a0 más a1x más a2x cuadrada. Y el sistema a resolver sería n veces a0 más la suma de x por a1 más la suma de x cuadrada por a2 igual a la suma de y. La segunda ecuación sería suma de x por a0 más la suma de x cuadrada por a1 más la suma de x cúbica por a2 igual a la suma de xy. Y la última ecuación sería suma de x cuadrada por a0 más la suma de x cúbica por a1 más la suma de x cuarta por a2 igual a la suma de x cuadrada y. Y entonces el sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, se resuelve para llegar a los coeficientes de la parábola de ajuste de mínimos cuadrados. Esto es aplicable cuando la tendencia de los puntos sigue comportamiento curvo. A lo mejor el comportamiento puede ser exponencial. Ah, bueno, hay que buscar una ecuación exponencial de donde deducimos los coeficientes con un método. Y ese método, si nos lleva a mínimos cuadrados, deberá tener su conjunto de ecuaciones. Bueno, eso es lo que ahorita tenemos nosotros que localizar y esto ahora lo vamos a hacer con la ayuda del software MATLAB 14 o MATLAB 15 para que lo podamos ir resolviendo. Entonces, pasamos ahora a compartir pantalla. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno. Muy bien.
Voy a minimizar estas pantallas y voy a echar a andar nuestro software que es MATLAB. ¿Estamos compartiendo pantalla? ¿Sí se aprecia la pantalla, jóvenes? Sí, Sobre todo los señor. que están allá en su casa, ¿no? Colombia. Cerramos esto. Aquí está nuestra pantalla. Voy a llevarlo al 200% para hacer un zoom y vamos a trabajar acá nuestro ajuste de mínimos cuadrados a datos históricos. Entonces, ese es el título que le estamos poniendo aquí a nuestro problema. Muy bien, ahora, para tomar la información, yo voy a hacer un recorte, para no estar teniendo problemas, voy a hacer un recorte de la información que a mí me interesa. Y entonces yo voy a tomar nada más del sistema carretero, me interesa la parte que dice menos de 4 carriles. ¿Sale? Entonces, yo aquí lo he copiado, lo estoy llevando a mi pantalla de programa, voy a reducir tantito, para que pueda yo reducirlo y que me quede en mi pantallita. ¿Seguimos grabando? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces me interesa la última fila y vemos que arranca del año 2000 hasta el año 2011. O sea, yo tengo 11 datos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 datos. 7, 8, 9, 10, 11 datos. ¿O 12? 0, 1, 2, es que empecé en 0. Es 1, 2, 3, son 12 datos. Bueno, entonces voy a decir n minúscula, son 12 datos. Le ajusto, le asigno un valor de 12 a la variable n. Y voy a crear una variable i que me va a hacer un conteo desde el número 1 hasta el número n. Esta variable i se crea en el MATLAB utilizando la tecla punto y coma. Y entonces le pones esos dos puntitos para indicar que es una variable que toma esos 12 numeritos, desde el 1 hasta el 12. ¿Sí? Y esto me va a permitir que yo asigne una variable donde está la variable año. Entonces voy a crear una variable que se llame la variable año de i, que va a tomar los valores 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que son los datos que se me proporcionaron en esta tablita. Y entonces he creado mi variable, esta es una variable vector, donde estoy almacenando esos 12 datos. Y voy a poner una variable que dice menos de 4 carriles. Le voy a poner la variable, así sí, en signa, menos 4 carriles. 2 de i, 2 puntos, y voy a vaciarle los números 91.585, 93.841, 95.496, 98.748, permítame ajustarlo para que tengan la misma altura y no me pierda yo en los años. Ahí está. La voy a hacer un poquitito más pequeñita para que la pueda yo estar observando todo el tiempo. Bueno, y aquí me muevo tantito para acá. Ahí está. Y entonces voy en el año 2004 y le corresponde 99.951, la siguiente sería 100.669, 101.676, 102.445, 107.783, 109.368, 109.796, y 111.205. Ya he vaciado de la tablita que tenemos acá la información de la recta. Regresemos acá. ¿Sale? Y entonces ya tengo en estos dos vectores, el vector año, que corresponde a la X, y en el vector menos de 4 carriles, que corresponde a la Y, tengo ya los valores. Y voy a ver la tendencia. Vamos a graficar con esta herramienta en el eje de las X la variable año de I
y en el eje de las Y, la variable menos 4 carriles de Y. Y entonces obtengo yo este comportamiento, ¿sí? Vamos a pasar esta curvita por acá y lo vamos a agrandar para que veamos muy bien el comportamiento de la tendencia. Y entonces, al tener esto, voy a darle un formato con un simbolito. ¿Qué símbolo les gusta? El cocol. Y que no tenga representación de línea. Y es más, le vamos a cambiar a color azul. Ahí está. Y entonces lo aplicamos y así se presenta la tendencia de los datos. ¿Sí? Pueden observar que esa tendencia va creciendo y casi se comporta a una línea recta. ¿Sí? Entonces, al tener ya eso, ya podemos decidir por la curva. Y en este caso se presenta la facilidad de utilizar la recta de mínimos cuadrados. ¿Sale? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Sharon? No, ninguna. Giselle, ninguna, perfecto. Entonces, No, ya, señor, ningún. perfecto, ya hemos entendido esta situación. Muy bien, continuamos compartiendo pantalla. Me dicen si se ve bien todo, la pantalla, si hay algún detallito me avisan. Muy bien, ahora vamos a formar el sistema de ecuaciones para resolverlo aquí en el MATLAB, aunque tengamos que utilizar la técnica de la inversa de la matriz o la del determinante, el que nos convenga. Entonces, vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones. Primero, vamos a encontrar las variables sumas. Primero, la variable suma X. Esta variable suma X está asociada, pongo aquí la sumatoria para la letra I, de la variable año. De Y. Y esa suma de X es igual a esta cantidad. Le doy formato en decimal y me dice son 24.066. También necesito la variable suma Y. Y la variable suma Y es la sumatoria, también para la variable Y, de menos de 4 carriles de Y. Y entonces la suma Y es igual a esto. Le doy formato para que no esté en formato exponencial. Luego necesito la variable suma de X al cuadrado. Pero aquí le voy a poner suma de X2 igual. Y la variable va a ser la suma para la variable Y de la variable año de Y al cuadrado. Y esta variable entonces es Sx2 es igual a esta cantidad. Entonces aquí lo paso a decimal y me da estos 48.264.000. Y la suma producto de XY, que es la sumatoria para la variable Y del producto año de Y por M4C de Y. Y esto me da entonces el valor SXY igual a esta cantidad. Y vamos a pasarlo a decimal, que equivale a 2.452 millones y algo más. Bueno, si nosotros recordamos, permítame tantito, dejo de compartir pantalla y me voy al pizarrón. Si nosotros aplicamos un poquito de álgebra lineal a nuestro sistema de ecuaciones, lo podemos representar por medio. A ver, vamos. Vamos a ver si da bien. Muy abajo el pizarrón, mucho más arriba. Ahí está. Entonces, lo podemos representar con un sistema matricial de la forma n, la suma de x, suma de x, suma de x cuadrada, una matriz que multiplica las incógnitas a0 a 1 y que es igual al vector suma y, suma x. Y entonces ya le doy una forma matricial que si yo lo resuelvo, ya que esto lo puedo llamar la variable a esto la variable x, mis incógnitas, y a esto el vector b, entonces x está dado por la inversa de a que multiplica b. Y entonces tengo la solución matricial del sistema. Esto lo voy a aprovechar en MATLAB
utilizando las herramientas matriciales de MATLAB. Entonces, comparto pantalla con ustedes, jóvenes. Y vamos a generar, primero generamos la matriz A. Entonces, la matriz A, le voy a poner A punto, 2 puntos. Es igual, uso la herramienta matriz que está aquí y creo una matriz de 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. Y los elementos de la matriz son la variable n, la variable suma x, la variable suma x y suma... Perdón, ¿qué hice? Ahí está. Y la variable suma xy. Y entonces la matriz A se forma. ¿Sí? Ya si quiero le doy representación con cifras decimales, 2 clics y listo. Y luego, y si quiero saber cuánto vale su inversa, entonces aquí le aplico la inversa. Y ya me da el resultado de la matriz inversa. ¿Sí está claro? Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí generas el mismo SX. ¿No sería NSX, SX2 y SXY? Tienes razón, en este es SX2, porque es SX cuadrado. Lo hice a propósito para que... sí, es SX cuadrada. Muy bien, gracias por la aclaración. ¿Sí? Porque el sistema así lo dice. ¿Sí? Bueno, entonces ya está, incluso ya actualicé, como me dijo su compañera, y en efecto ya aparecen aquí los resultados de la inversa de la matriz. Ahora, eso realmente no me interesa la solución de la variable x. En este caso, voy a poner una x mayúscula. Ah, perdón, me falta el vector b, b minúscula. Este vector b es una matriz de 2 por 1, 2, 1, y los elementos de 2, 1 son la suma y la suma xy. ¿Vale? Que pueden ustedes observar es este vectorcito. Y luego ya encuentro mi vector x, lo voy a poner en x mayúscula, que es la inversa de a multiplicada por el vector b. Y entonces mi vector x me está dando ya esta solución. ¿Sí? De esto ya puedo decir, bueno, ¿quién es A0? Ah, bueno, A0 corresponde al primer elemento del vector X. Como yo no controlé los subíndices de la matriz, todas las matrices en un programa siempre empiezan de elemento 0. Si yo quiero que empiecen de elemento 1, pues indico que empieza a partir de esa opción. Pero en este caso quiero que se parezca al A0, A1 que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir, la variable A0, lo voy a poner aquí abajo, la variable A0 es igual a X sub 0. Y la variable A1 es igual a X sub 1. Y entonces ya tengo las representaciones de esto. Pueden ustedes observar que este A.0 me lo está poniendo con un simbolito verde, una advertencia, que significa que esta expresión redefine a una unidad preconstruida de MATLAB. Hay una unidad, la variable A.0 equivale a esta unidad. Es una constante, ¿sí? Como no quiero que me dé este mensajito, nosotros lo que hacemos es un pequeño truco de ponerle, por ejemplo, adelante del 0 un puntito, ¿sí? Y entonces ya desaparece. Pero el nombre de la variable siempre va a ir acompañado de ese puntito. Lo mismo hice con la variable A. La variable A solita representa los amperes, ¿sí? Amperios. Entonces, si yo lo utilizo para definir algo, A 2.9, por ejemplo, me parece este mensajito. ¿Cómo se lo quito? Le pongo un puntito. Y ya con eso no aparece el mensaje. Vean, en el mensaje de aquí ya me está apareciendo ese errorcito. Y entonces, ¿cómo lo corregí? Con una puntita. ¿Sí? Y entonces Ingeniero, ya yo tengo una consultica, qué pena. Lo que pasa es que en la matriz A estoy un poquito enredada el Ajá. por qué se toma en cuenta 2 veces el SX. Ah, porque el método de Gauss para mínimos cuadrados establece que se forma una matriz simétrica que tiene esa representación. Y tú lo puedes observar en la matriz de 3 por 3, en la de la parábola. Tienes n suma x cuadrada. Luego dice suma x cuadrada, suma x cúbica. ¿Qué significa? Que el grado de las x va de 0 a n y se va corriendo en 1
conforme vas avanzando en la fila. Por eso es que empiezas en grado 0, que sería la suma de x a la 0 por el número de datos, es el conteo de n, luego la suma de x, y luego se corre para suma x cuadrada. Y si hubiera otra fila, sería suma x cuadrada, suma de x cúbica. Y otra fila, suma x cúbica, suma x cuarta. Y así sucesivamente. Eso lo Ok. establece el método de mínimos cuadrados. Siempre es una Listo, matriz, sí, señor. sí, es una matriz simétrica. Bueno, muy bien. Ya que tenemos esto, ahora sí creamos la ecuación de la recta de mínimos cuadrados. Y de x, dos puntos igual. Aquí ya le estoy dando forma funcional. A punto 0 punto más A punto 1 por x. ¿Sí? Y aquí, al hacer esto, estoy creando ya la función que representa al ajuste. Entonces, voy a tomar esta ecuación, voy a tomar esta gráfica, la quité de aquí, subí los elementos, para que yo la repita aquí y le ajuste la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta la voy a meter adentro del eje Y con la expresión Y de año de I. Y entonces vemos que tenemos este comportamiento. ¿Sí? Vean aquí cómo ya existe una recta que pasa por los puntos más cercanos mínimos cuadrados, por eso se llama así, distancias mínimas cuadradas, de cada punto con respecto a la recta. Y ya hizo el ajuste y entonces yo con esa información puedo hacer mi pronóstico para el año 2022. Acuérdense que nada más llegaba hasta el año 2011, ¿sí? Ahora hago mi pronóstico, por ejemplo, para el año 2022 y ya nada más le digo Y de 2022 es igual y ya me hace el ajuste y me dice vas a tener esta cantidad, deberías de tener 131.314 kilómetros de menos de 4 carriles. Ese es el análisis que me está dando esta información. Bien, no sé si quedó claro el ejemplo, jóvenes, de aquí y de allá. ¿Preguntas ustedes que están acá? ¿Seguros? Bueno, muy bien. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, tantito. Y déjenme hacer pausa.